información de una generación a otra, pues la genética se apoya de lo que es la genómica. La genómica es ahora sí que es una ciencia que se encarga del estudio de los genomas. Los genomas o el genoma como tal es todo el conjunto de información hereditaria. Es decir, es toda la información que va a determinar cómo va a funcionar el organismo. Es toda la información con la que se cuenta y esta va a determinar ahora sí que cómo funciona el organismo. Y esta información, pues, es la que se hereda, la que se pasa a la siguiente generación. Por eso es información hereditaria que pasa a la siguiente generación. El genoma incluye todos los genes de un organismo. Todos los genes que posee un organismo es lo que conforma el genoma. Y este genoma, pues, está almacenado en la molécula de ADN y está organizado en cromosomas. Dependiendo el organismo, pues es el número de cromosomas que va a tener y también depende de la longitud de la cadena de ADN que se tenga. Entonces, esta información hereditaria que va a determinar cómo funciona el organismo, pues está almacenada en el ADN. Por eso el ADN es la molécula de la herencia y está organizada en cromosomas. Así tenemos organismos que tienen un solo cromosoma, hasta como, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos 46 cromosomas en total, que son 23 pares de cromosomas en el juego haploide. Aquí les muestro algunos genomas de algunos organismos. Aquí el tamaño del genoma está dado en pares de bases. Es decir, en nucleótidos, el número de nucleótidos, que son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, son los monómeros de los cuales están constituidos los ácidos nucleicos. Y aquí, por ejemplo, el maíz tiene de 2.000 a 2.500 millones de pares de bases. Aquí están en pares de bases. En nuestro caso, nuestro genoma está constituido por aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Y estas 3.000 millones de pares de bases codifican para un aproximado de 30.000 genes. Es el número estimado de genes que se tiene en el genoma humano. Vean, por ejemplo, en el caso del ratón, que son 2.600 millones de pares de bases y codifica para un número similar de genes que en el humano. Por eso el ratón se utiliza mucho como modelo de estudio para enfermedades humanas o si se quiere probar algún fármaco, algún compuesto o algún tratamiento, se prueban en ratones por la similitud en el número de genes y también porque muchos de sus genes son muy similares a los nuestros, tanto en estructura como en función. Entonces, por eso se utiliza como modelo de estudio. Vean en el caso de la bacteria, en este caso E. coli, que es el modelo de estudio para bacterias. Es de 4.6 millones de pares de bases y codifica para un aproximado de 3.200 genes. Estos son los genomas. Ahora sí que el número de nucleótidos o pares de bases se da en pares de bases y corresponde al número de genes totales que tiene el organismo. Entonces, el genoma humano, estamos hablando de una longitud de 3.000 un tamaño, perdón, de 3.000 millones de pares de bases con un aproximado de 30.000 genes. Esta es más que nada una representación de la secuencia, es la secuencia de ADN, la secuencia de nucleótidos, adenina, guanina, citosina, timina. Estas son las secuencias. Ahora imagínense 3.000 millones de letras en esta forma. Y aquí está incluida la información de cómo funciona el organismo. Entonces, la genómica se encarga precisamente de identificar los genes que están presentes en cada uno de los cromosomas. Y para determinar su función, bueno, en este caso, cuando se determina la función del gen o la que se encarga de determinar la función, pues es la genómica funcional. Es una rama de la genómica en la cual se encarga de determinar la función de cada gen. Se denomina genómica funcional. Y básicamente lo que se busca es determinar la función. Ya una vez que se tiene la secuencia del gen, se tiene identificado el gen, lo que sigue es saber para qué funciona, qué función desempeña el gen en el organismo. Y de eso se encarga la genómica funcional.
Y entonces la genética pues necesita de los conocimientos desarrollados por la genómica para ir rastreando los genes en una población o cómo esos genes se van transmitiendo de una generación a otra. A su vez, tanto la genética como la genómica pues requieren de las herramientas y de las, ahora sí que, sí, más que nada de las herramientas y de las técnicas que desarrolla la biología molecular. La biología molecular se encarga del estudio de los, ahora sí que de los procesos que se desarrollan en los seres vivos, pero desde sus bases moleculares. Más que nada, la biología molecular va a estudiar a las biomoléculas, principalmente lo que son los ácidos nucleicos y las proteínas, son los que más ahora sí que se encarga de estudiar, y las funciones que desempeñan en la célula. Se encarga también de cómo fluye la información, del flujo de información desde el ADN, cómo está almacenada la información en el ADN y cómo esa información que está almacenada fluye hasta generar la proteína que se requiere, o en algunos genes que no codifican para proteínas, sino que codifican para ácidos nucleicos, cómo se generan precisamente esos ácidos nucleicos, que principalmente es el RNA. Entonces, la biología molecular también se encarga de eso, del estudio de cómo fluye la información, cómo se da ese flujo de información desde el ADN hasta, por ejemplo, el ADN para generar la molécula de ARN o de RNA, y que este RNA sea traducido para posteriormente generar una proteína. Entonces, ese es el estudio de la biología molecular, de lo que se encarga de estudiar. Las estructuras químicas y físicas, así como también los procesos en los cuales están implicados, de los ácidos mononucleicos, que es el ADN y el ARN, y las proteínas principalmente. Ya en el caso de los carbohidratos y los lípidos, se encarga más la bioquímica. La bioquímica se encarga más del estudio de esas macromoléculas, aunque también, ahora sí que como el término lo indica, bioquímica, la química de la vida o de los seres vivos, pues también implica el estudio de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Entonces, la biología molecular pues también utiliza los conocimientos de la bioquímica para aplicarlo a estas biomoléculas. Y las moléculas acarreadoras de la información genética, pues son los ácidos nucleicos, que es básicamente de los que se encarga de, ahora sí que de los que se encarga de estudiar la biología molecular, la estructura y sus propiedades químicas de los ácidos nucleicos. El ADN es la molécula de la herencia, es en la cual se almacena la información. Por eso veíamos que en el caso de los genomas, pues están constituidos por ADN, es la molécula de ADN, y esta puede estar organizada en cromosomas. El gen es la unidad básica de la herencia, y un gen está constituido, es una porción de ADN. El gen es una porción de ADN que codifica para una proteína o para un ácido nucleico. Anteriormente los genes se creían que únicamente codificaban para proteínas. Sin embargo, hay genes que codifican para ácidos nucleicos, principalmente lo que es el ARN. Entonces, hay genes exclusivamente que generan ácidos nucleicos, sobre todo los genes que codifican para los RNAs de transferencia y los ARN ribosomales, que son, ahora sí que son tipos de ARN que están participando en el proceso de traducción, pero estos tienen que ser codificados por un gen. Entonces, hay genes que codifican para únicamente RNA de transferencia y para RNA ribosomales, y estos no se van a traducir, no van a generar proteínas, únicamente se quedan en la forma de ARN. Por eso aquí la otra molécula que es acarreadora de la información genética, pues es el ARN, que se encarga precisamente de copiar la información que está almacenada en el ADN para posteriormente ser traducida si se va a generar una proteína, o quedarse en forma de ARN si se trata de un RNA de transferencia o un RNA ribosomal. Aquí rápidamente les presento la molécula de ADN para recordar de qué está constituida. Es una molécula formada por dos cadenas. Las unidades estructurales de la molécula son los nucleótidos. Por eso es, bueno, es ácido desoxirribonucleótido. Los nucleótidos son los que conforman son los monómeros del ADN. El nucleótido está constituido por una base nitrogenada,
un azúcar y un fosfato. En el caso del ADN, el azúcar es la desoxirribosa, en la cual en el carbono 2 no tiene un oxígeno, por eso se denomina desoxirribosa. Perdió el oxígeno, solamente tiene un hidrógeno y por eso se denomina desoxirribosa. Las bases nitrogenadas se complementan entre sí, es decir, es complementariedad de bases. La timina se une con la adenina y la guanina con la citosina. Las dos cadenas de ADN están estabilizadas por puentes de hidrógeno, por enlaces de tipo puente de hidrógeno. Y en el caso de la guanina y la citosina se forman 3 puentes de hidrógeno. En la adenina y la timina tenemos 2 puentes de hidrógeno y son bases complementarias. Por eso en la longitud de los genomas les mencionaba que se miden en pares de bases, porque son 2 cadenas y aquí tenemos un par de bases. Tenemos una base con su complementaria. Entonces, la estructura, tenemos el esqueleto de azúcar y fosfato que forman la cadena y las bases nitrogenadas que van hacia el interior de la hélice. La característica ácida del ADN se la da el grupo fosfato, es lo que le da el carácter ácido. Y son desoxi, porque es el azúcar desoxirribonucleótidos, porque es la desoxirribosa la que está formando la estructura. Aquí les muestro los diferentes tipos de RNA. Son los 3 tipos de RNA principales. No son los únicos que existen. Hay más tipos de RNA. Tenemos el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal, que son estos de aquí. El RNA mensajero es el que se encarga de copiar la información almacenada en el ADN durante el proceso durante la etapa de la transcripción. El RNA de transferencia se encarga de transferir, como su nombre lo indica, los aminoácidos durante el proceso de la traducción. Es el acarreador de los aminoácidos hacia lo que viene siendo el ribosoma. Y los RNAs ribosomales forman parte de los ribosomas. Acuérdense, los ribosomas son las estructuras celulares que se encargan del proceso de la traducción y están formados por RNA ribosomal y proteínas. Ahora sí que es una ribonucleoproteína, lo que viene siendo el ribosoma, la unión de ARN ribosomal con proteínas. Aquí en la imagen les muestro lo que es los ribosomas eucariotas y los ribosomas procariotas. El 70S son los procariotas, el 80S son los eucariotas y son los ribosomas. Como les digo, estos son los 3 tipos principales de RNA. Sin embargo, hay más tipos de RNAs, no son los únicos que existen. Pues vamos a tener genes que codifican únicamente para la formación de estos RNAs de transferencia y para los RNAs ribosomales, para cada tipo de RNA ribosomal. Entonces, por eso la definición del gen es una secuencia de ADN que codifica ya sea para una proteína o para un ácido nucleico, como este caso. Vamos a tener genes que codifican para los RNAs de transferencia y genes que codifican para los ribosomales. Doctora, perdón que le interrumpa, ¿podría volver a repetir lo de los ribosomales? La función. La función, los ribosomales participan en el proceso de la traducción y forman parte de los ribosomas. De hecho, el RNA ribosomal es el encargado de ir leyendo el mensajero. Ok, ¿y los de 80S son eucariotas? Eucariotas. Y los Ok, 70S son procariotas. gracias. De nada. Y el mensajero, pues, es el que se va a traducir. Se traduce a proteína. Rápidamente aquí les muestro el dogma central de la biología molecular. Esto lo van a ver con más detalle en biología molecular, precisamente. Aquí tenemos el ADN. El ADN se copia a sí mismo para transmitir la información a la siguiente generación durante el proceso de replicación. Es como ahora sí que se copia la molécula de ADN a sí mismo. La información almacenada en el ADN se transcribe para generar la molécula de ARN durante el proceso de la transcripción y el ARN se traduce a proteínas. Durante el proceso de la traducción, pues participa el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal. Aquí está repetido el mensajero, pero debe ser el ribosomal, el RNA ribosomal.
Hay un proceso inverso en el caso de la transcripción, denominado retrotranscripción, que es el paso de ARN a ADN complementario, es ADN de cadena sencilla, y después este se convierte en ADN de cadena doble. El proceso se llama retrotranscripción o transcripción reversa. Esta la llevan a cabo algunos tipos de virus, principalmente los retrovirus, son los que llevan a cabo este proceso. Nuestras células no lo llevan a cabo. Nosotros, ahora sí que nuestras células no retrotranscriben, porque necesitamos precisamente esta enzima, la retrotranscriptasa o la transcriptasa reversa, y ahora sí que no la tenemos. Nuestras células no generan esa enzima. Solo algunos virus tienen esa habilidad de llevar a cabo la transcripción reversa. Y como les digo, este es el dogma central de la biología molecular que van a ver más a detalle. Esto más que nada manera de introducción. Y bueno, antes de continuar, voy a reiniciar la sesión porque queda 1 minuto y de lo contrario se nos va a cortar. Entonces voy a reiniciar la sesión y nos volvemos a conectar, por favor.